La península ibérica es fascinante. Es uno de los lugares más fascinantes probablemente del mundo mediterráneo. En términos históricos, esto es una feria en el que desde el siglo IX como mínimo están habiendo conexiones entre indígenas y fenicios que vienen y se están produciendo fenómenos muy intensos de intercambio. Sobre todo alrededor del estrecho Guadalquivir, es lo que se suele marcar, ¿no? Y todo ese mundo nuevo es a lo que llamamos Tartesos en adelante, ¿no? A nosotros nos llega una fuente escrita, muy tardía, porque esto es ya en el siglo VII, que nos la da Heródoto de un navegante griego que ha venido, que llega aquí a Tartesos y tal, bien. Pero Tartesos no es un punto, y no es lo que vio ese señor, Colaios. No, Tartesos no es eso que vio Colaios. Tartesos es mucho más. Si hay una historia que haya hecho soñar a la humanidad, esa ha sido la de Tartesos. Con su aura legendaria y al borde del fin del mundo, se convirtió en un paraíso engullido por el mar. La quimera de quien buscara tesoros o la eternidad. Una ciudad perdida. Normalmente cuando una civilización se pierde, siempre son las civilizaciones perdidas, ¿no? Son las que generan mucho más enigma, ¿no? Y además a la gente le gusta. Porque los mitos a veces viajan a miles de años y a grandes distancias. ¿Quién sabe si la explosión de Santorini, que han relacionado con la Atlántica, al final lo han acabado colocando en el mundo de Tartesos porque está en el donde ellos pensaban que se entraba al más allá? Todas las civilizaciones se han visto afectadas por las grandes catástrofes. A veces forjándolas, otras borrándolas. Tartesos surgió en la protohistoria, un periodo lleno de grandes sacudidas en el Mediterráneo, lo que quizá explique la neblina en que pronto quedó envuelto. Entonces Tarteso es un río, Tarteso es una ciudad, Tarteso es un reino, ¿no? Esto es la polémica que siempre ha habido, ¿no? Cuando los griegos nos describen el mundo de Tartesos, hablan de que Tartesos es un mercado, hablan de que es un reino, hablan de que es una ciudad. Pero realmente lo que están haciendo es conceptos griegos, es decir, para explicar una realidad que no es la realidad, una realidad típicamente griega. El relato griego se convirtió en mito y eso enturbió su historia. Lejos de especulaciones, los escenarios de hace 3000 años no han dejado de hablarnos. Por eso había que escuchar a quienes investigan y asistir a los hallazgos que han revolucionado la visión que hoy tenemos de Tartesos. Se dijo que era un territorio mágico, al borde del fin del mundo. Un país perfecto, sin guerras, y cuyo último monarca llevaba en su nombre la plata que había hecho famoso a ese reino en todo el Mediterráneo.
para ellos Argantonio es un rey que seguramente existió, es un rey de una zona de Tartesos, ¿no? Cuando habla del rey de Tartesos, bueno, es un rey de una de las ciudades que pudo haber en Tartesos, ¿no? En el mito de Abis, Abis divide la población en 7 clases. Yo sospecho que más que clases ahí estaba hablando de 7 ciudades. Aquel reino se disolvió en otras culturas, perdiéndose su voz. Durante siglos, Tarsis, Tarshish o Tartesos se convirtió en leyenda, una ciudad perdida que se resistía a hacerse realidad. Los historiadores somos como los arqueólogos, digamos, en el sentido de que tú antes pensabas, excavas un sitio y ahí está la verdad. No, la verdad la tienes que interpretar. ¿Existió o no existió Argantonio? Esa es otra cuestión. En los años 80, pues yo estaba entre los que negaba la existencia de una sociedad compleja, porque no había arqueología tartésica. Y si no tienes ni ciudades, ni murallas, ni tienes nada, ¿para qué vas a tener un rey? Aunque en mi caso yo sea un arqueólogo y un arqueólogo de campo, un arqueólogo que dedica buena parte de su labor profesional a las excavaciones arqueológicas en diferentes ámbitos, valoro mucho las fuentes. Pero también soy consciente de que, dedicándome al mundo fenicio y púnico, soy muy consciente de que no tenemos fuentes directas y que muchas de las fuentes que manejamos, de las fuentes escritas, son fuentes que están literalmente escritas por los grandes rivales históricos de los fenicios. Primero los griegos en época arcaica y después los romanos ya para lo que va a ser Cartago y el mundo púnico. Sabemos por lo que otros dicen que tenían literatura, mitología, tratados de un montón de cosas, de temas científicos, historiografía. Pero bueno, tenemos ese hueco que duele mucho. El territorio del que hablaban las fuentes clásicas no ha dejado de crecer gracias a la arqueología. Tartesos ahora se entiende como el resultado de un encuentro y fusión. Es un proceso que da lugar en la zona, ¿no?, que los griegos llaman Tarteso, a un fenómeno de mestizaje que incluso aquí tiene variedades regionales. Tartesos ha variado desde ser una cultura autóctona de la prehistoria peninsular a algunos investigadores que creen que son los propios fenicios, que los griegos los denominan tartesos en la fuente, o bueno, a otro grupo de investigadores que nos aventuramos a definir Tartesos como la unión o la fusión entre el mundo fenicio y el mundo indígena de la península ibérica. A ver, yo creo que sí, que la cultura fenicia aporta muchas cosas, pero no se puede magnificar que parece que todo lo que tenemos lo había aportado el fenicio. Ya había otros pueblos anteriores que habían traído otros ingenios, ¿no?, por decirlo de algún modo. Una de las características más fascinantes es el aire oriental de los hallazgos tartésicos. Quizá por eso se habló de un periodo orientalizante, cuando hoy queda claro lo extraordinario de esta cultura. Cuando hablamos del mundo tartésico, de cultura tartésica, yo, para mí, desde mi punto de vista, yo lo focalizo en un mundo del Guadalquivir. Los jerezanos dicen que Tarteso es mesa de asta. ¿Por qué? Porque se llama asta regia. Es la única cognominada como regia. Los gaditanos pues, han querido tener monopolio durante mucho tiempo, pero ya también los sevillanos pues, reivindican su papel importante, que lo tienen, ¿eh? En el origen de todas las investigaciones está el hallazgo que se produjo en los alrededores de Sevilla en 1958 y que vincularía a Tartesos por todo lo alto al Guadalquivir. Como en las mejores historias, Tartesos iba a presentarse en forma de tesoro. Para empezar, hay que tener en cuenta que aquí comenzó todo. Aquí comenzó la arqueología tartésica, con el descubrimiento del tesoro del Carambolo y la búsqueda de esa cultura tartésica a través de la arqueología, cosa que antes no se había hecho.
Las ciudades se basan en modelos fenicios y el carambolo es, en ese sentido, un paradigma porque desde el sistema de medida hasta la planta del santuario y los rituales que se realizan solo tienen paralelo en el Próximo Oriente. El encuentro entre fenicios e indígenas se expandió por todas las orillas del Bajo Guadalquivir, Doñana y el Golfo de Cádiz, donde tradicionalmente se ha ubicado Tartessos. Pero hoy está claro que su extensión pudo ser mucho más amplia. Investigadores del CSIC han localizado los primeros rostros de Tarteso. Es la primera vez que se encuentran figuras humanas en un yacimiento del siglo V a.C. La importancia es trascendental porque no conocíamos ninguna figura relacionada con la cultura tartésica. Por primera vez le ponemos rostro a las diosas o a los personajes destacados de esta sociedad. Sabemos que dos figuras son femeninas, dos señoras ataviadas con sus arracadas, además de tradición tartésica, y un guerrero que está también parcialmente completo, y dos fragmentos más que corresponderían a otros dos individuos, posiblemente uno femenino y otro masculino. Antes de los rostros o la primera escritura tartésica, el Turuñuelo ya había conmocionado con el hallazgo de una gran hecatombe. El sacrificio ritual de más de 50 animales, en su mayoría caballos, evidencia un sofisticado ritual y abre muchas incógnitas sobre el abandono de este templo y la desaparición de los tartesios. Un verdadero misterio. Bueno, realmente no es un misterio, o sea, el problema es desentrañar cuál fue la razón que les hizo marcharse, ¿no? Cuando uno observa Casas del Turuñuelo y observa pues esa imagen final que los moradores que vivieron en este edificio nos han dejado, posiblemente no tenga absolutamente nada que ver con la realidad que se vivía en esta construcción. Porque claro, no deja de ser una foto fija que alguien te deja para, bueno, para que tú interpretes un momento final que además en este caso está cargado de ritualidad. En realidad, hasta que el edificio no esté excavado por completo, saber a qué nos estamos enfrentando o darle una definición a la construcción va a ser muy complicado. Nosotros siempre nos hemos preguntado por qué unos materiales tan ricos llegan hacia el interior. Porque al Guadalquivir es fácil. Lo que es difícil es saber qué poder tenían esta gente del interior para atraer unos productos que ni siquiera se ven en estos lugares del Guadalquivir, ¿no? Además de hacer visible la riqueza del Guadiana, el Turuñuelo ha provocado una onda expansiva que propone una nueva visión de Tartessos y compone un hilo sobre esa sociedad hace 3000 años en la península ibérica. Algo que había empezado mucho antes por todas las orillas del Mediterráneo. El mar es muchas cosas, ¿no? El mar es la estética del mar, el mar es... Los que vivimos al lado del mar necesitamos ver el mar, ¿no? Está el misterio, está la poesía, está el más allá, está el viaje, ¿no? Los viajes han existido siempre, y cuando se han negado los viajes, se ha descubierto posteriormente el error tan grande. La vocación de navegar siempre ha estado innata en el ser humano. Es decir, además, no ya solamente la navegación, sino la exploración, conocer nuevas tierras, qué hay más allá, qué hay detrás de esa montaña, qué hay detrás de ese bosque. Estos están navegando desde muy antes por el Atlántico. Y de la misma manera que llega el estaño atlántico al Mediterráneo para ese bronce, ese periodo del bronce, están llegando desde Oriente otras mercancías. Controlan perfectamente la navegación, controlan los vientos, las corrientes, saben en qué época del año pueden navegar y cuándo no. Y esto
se detecta en el registro arqueológico. Por eso digo que no hay nada improvisado en esa misión. Crear una ruta que llegara hasta el extremo occidente era fundamental, ¿no? Porque es un sitio que todavía era virgen, que se conocía por esa presencia micénica previa, ¿no? Que ya habría una riqueza evidente, sobre todo en metales. El primero que la creara era el que se quedaba con ese mercado, ¿no? Los fenicios fueron los primeros porque eran también los navegantes más experimentados, ¿no? Porque ya sí, además tenemos testimonios literarios donde ya se habla evidentemente de esos viajes, ¿no? Desde Tiro, ¿no? Que sería la gran metrópoli protagonista de la expansión fenicia, hasta la península ibérica. Los fenicios siempre buscaban muchas cosas, porque eran fenicios, eran listos, ¿no? Lo más fácil, camino al estrecho, ¿no? El estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, era el lugar donde acababa el mundo, la tierra de los atlantes. Pocos se atrevían a adentrarse en el océano, una palabra cuya sola mención despertaba pavor en cualquier navegante. Hay muchos de esos mitos que se concentran en el estrecho de Gibraltar, que son los famosos nostoi, ¿no? Los viajes, los recuerdos de navegantes, casi semidioses orientales que surcaron el propio Hércules, el extremo occidente, y que volvieron con esos pingües beneficios, con oro, con plata, con estaño. Y además con unos mitos que se estaban creando, como la gorgona medusa, los trabajos de Hércules, etcétera, ¿no? Ahí está lleno de monstruos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los griegos? Bueno, pues crean los mitos para acabar con esos monstruos, ¿no? Para acabar con la gorgona, para acabar con Gerión, y dejar el camino expedito para que los comerciantes puedan llegar a ese extremo occidente, ¿no? Entonces es toda una simbología muy del océano, del final del mundo, y a la vez un poco de la conquista cultural de áreas desconocidas. Al otro lado del estrecho, los fenicios no hallaron el Hades ni el fin del mundo, sino el alivio de una ensenada que, además de un aura mágica, sigue conservando vestigios de esos primeros encuentros. Bailo Claudia es heredera de prácticamente un siglo de investigaciones arqueológicas. Y claro, Bailo Claudia no es cualquier cosa, es una de las ciudades romanas mejor conservadas del occidente mediterráneo. Sabemos por las fuentes, por Estrabón, que además Bailo Claudia era el lugar donde se pasaba para atravesar el estrecho, teniendo en cuenta cómo era la navegación de la época. Pero Bailo Claudia tiene un pasado mucho más remoto que lo que es la propia fundación, digamos, o refundación sobre la costa. Y bueno, el estrecho, el Fretum Gaditanum, como se le llamaba, era realmente importante en relación también, por supuesto, a Cádiz y todas las ciudades del litoral gaditano, incluidas las gadeiras. En los últimos años se ha excavado el Oppidum de la Silla del Papa, en la Sierra de la Plata, que está a 4 kilómetros, solamente 4 kilómetros al interior, donde hay niveles arqueológicos desde el siglo VIII a.C., con un componente indígena, pero también con materiales fenicios de Cádiz. Bailo Claudia es una heredera de un pasado muy vinculado con ese mundo tartésico, con ese mundo fenicio. Tanto Bonsor como Pierre Paris, hacia 1917, ya están reflexionando sobre ese papel prerromano del Oppidum de la Silla del Papa y de ese vínculo con el mundo fenicio que, por otro lado, Bonsor conoce muy bien por los trabajos en el Valle del Guadalquivir. Lo primero que hay que decir realmente es que Jorge Bonsor fue un pionero de la arqueología en España desde que prácticamente llegó en 1881 a Carmona e inició una serie de investigaciones del entorno de la ciudad y en la propia ciudad. Bonsor es un magnífico arqueólogo, un magnífico documentalista, sobre todo. Y yo creo que una de los
De los elementos que podemos subrayar de su labor es precisamente el que dejó constancia escrita y sobre todo gráfica, tanto fotográfica como a través del dibujo, de todo lo que iba haciendo. Él decide colaborar con Adolf Schulten en la identificación de la ciudad de Tartessos, que se decía estaba en la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? A pesar de no encontrar, digamos, esa ciudad que mencionaban las fuentes, Bonsor siempre tuvo muy claro que existía un territorio tartésico que era el que él había explorado. Cosa que evidentemente Schulten no hizo nunca. Schulten en realidad además no era un arqueólogo, era un filólogo o un historiador de la antigüedad que utilizó la arqueología muy puntualmente, es decir, la visión schulteniana no está sustentada en la arqueología. Schulten vislumbró en Tartessos una de las grandes civilizaciones de Occidente. Descubrirla le situaría entre los pioneros de la arqueología. Evans, Carter o Schliemann quedarían eclipsados por el hallazgo del primer reino de Europa, de cuya ubicación él no tenía duda alguna. Fue increíble, ¿no? La potencia intelectual que tuvo la construcción del Tarteso de Schulten, que todo el mundo lo aceptó. Porque Schulten se entusiasma, ¿no? Se viene un poco arriba, entonces empieza a ser todo, ¿no? La gran civilización urbana, la primera cultura europea, el no sé qué, y también, pues, la Atlántida. Con su dominio de las lenguas clásicas, Schulten hiló los textos de Avienno, Platón y la Biblia y publicó en 1922 un libro que marcaría a varias generaciones. En Tartessos también cabía la Atlántida. Cuando Tarteso no era nada, desde el punto de vista de los ecos de la Enciclopedia de los Saberes, asociarlo a la Atlántida le daba una entidad. La Atlántida será siempre revisitada, ¿no? Porque es parte de esos sueños de la utopía y del más allá que yo creo que son intrínsecos al ser humano, ¿no? Desde el otro lado del Atlántico, Carolina López Ruiz, de la Universidad de Chicago, se incorpora al equipo arqueológico que va a excavar uno de los principales asentamientos fenicios en la costa mediterránea española. El Cerro del Villar es muy único porque realmente es una extensión casi de 8 hectáreas donde hay yacimiento por todos lados, que no se ha construido encima, como pasa en la mayoría de lugares de la Costa del Sol y en general del Mediterráneo. La primera campaña, después de tantos años, sobre todo la misión principal era echarlo a andar otra vez, ¿no? Y había que preparar mucho, había que coordinar muchas cosas, mucha logística y luego abrir terreno, abrir nuevas catas. El caso de Málaga solo tiene parangón con algunos sitios en Cerdeña o en el ámbito del norte de África como Útica. El Cerro de Villar es una ciudad con todas sus letras, ¿no? En el sentido de tener calles que pueden tener hasta 5 metros de anchura. Este primer tipo de asentamientos instalados en islas harían que ocupasen lo que se conoce como una zona liminal, una zona de frontera entre dos mundos. Pero entre dos mundos no solo físicos o geográficos, sino también dos mundos culturales. O sea, gente con tradiciones muy distintas. Por eso se establecen siempre, al principio, en sitios un tanto complicados. Por ejemplo, la isla del Cerro del Villar, o la isla de la Rebanadilla, la isla de Cádiz, zonas de donde están cerca, pero no están cerca. Y donde al mismo tiempo al poder local no le molestan. Es decir, no son unos extranjeros que se han establecido y
vienen en plan hostil. No, es gente que trae cosas interesantes, gente que nos abre, digamos, la relación comercial con otras gentes, y entonces la élite autóctona acepta eso y le interesa. Lo primero que los fenicios construyeron en otro islote del delta fue un pequeño templo. Un espacio sagrado con suelo de conchas que servía para los acuerdos e intercambios con los indígenas. En un mundo donde no existe un Dios verdadero, al final se respeta al Dios de los demás. Entonces, el lugar donde se sellan los tratados comerciales y donde se guardan los tratados comerciales, los archivos, es en los santuarios. Entonces, no es de extrañar que el santuario sea la primera piedra de la estructura territorial colonial. Esa relación de lo mercantil con lo religioso, que ahora nos resulta tan extraña, sin embargo, era mucho más cotidiana, ¿no? No podemos olvidar que Jesús echó a los comerciantes del templo, por ejemplo, ¿no? O sea, eso lo que te está indicando es que precisamente era un lugar donde se estaban llevando a cabo relaciones de intercambio, porque precisamente la divinidad Melkar es una divinidad que representa también el intercambio y el comercio. Alcanzar unas manzanas del jardín de las Hespérides o recoger el ganado del rey Gerión de Tartesos, padre de Argantonio. Dos de los trabajos de Hércules hablaban de un mundo nuevo donde se estaban fundando nuevas ciudades. Para los fenicios Melkart era un dios de las fundaciones y de las ciudades nuevas, ¿no? y de la navegación y de los astros. Es una figura que representa la colonización, en cierto modo, o la exploración, porque va absorbiendo y incluyendo cosas según los griegos, en este caso, van conociendo otros mundos y expandiéndose. De entre las colonias fenicias que pronto cubren todo el litoral, hay una que ofrece una visión menos idílica del encuentro. El primer asentamiento en la cuenca del río Segura demuestra que los contactos no siempre fueron tan fluidos. El Cabezo Pequeño del Estaño lo que refleja es una presencia de fenicios del Estrecho, de Málaga, y donde a día de hoy no hemos detectado la presencia indígena. Es prácticamente una factoría comercial fenicia, dentro o inmersa dentro de una política claramente colonial. Tenemos una muralla de 4 metros de ancho por seguramente 5 o 6 metros de altura. Podemos ver fosos excavados en la roca, tallados a golpe de cincel, por supuesto cincel de hierro, que remiten a unas relaciones aparentemente nada pacíficas. Guardamar es un yacimiento que viene a, de alguna forma, subrayar el impacto colonial fenicio en la península ibérica. Viene a subrayar la violencia, viene a subrayar la coerción. Tras ese primer desencuentro, la fusión entre fenicios e indígenas se consolidó, y la prueba está en otro islote de aquel mismo delta. Hoy rodeada de pinos, La Fonteta fue la primera ciudad en lo que podía considerarse ya un emporio fenicio indígena. Lo que nosotros percibimos es que esos elementos que están llegando a la costa desde el siglo VIII, de alguna forma están interaccionando en los poblados del interior. Seguramente sería una ciudad donde habría pues una fuerte población fenicia. En el siglo VI, pues obviamente esa gente ya serían hijos de gente que habría nacido en esta zona, que se habrían seguramente mezclado con esos grupos locales y que al final, bueno, pues sería interesante hacer análisis de ADN. La llegada de aquellos navegantes implicaba un salto cultural y tecnológico que, sin duda, debió suponer un shock para la población local. Aquí llega un componente oriental mínimo, esto es como si pensamos en la colonización española de América, no se fueron millones de españoles al Caribe. Hay una presencia pequeña y rápidamente hay una
hibridación, una interacción y una segunda generación. Se produce la llegada de unas gentes que vienen desde el Oriente Próximo con esa estructura, y eso tiene un efecto inmediato en los pueblos autóctonos de la península. Como ellos traen esa tecnología que permite aumentar la extracción de recursos, traen nuevos cultivos, traen nuevos animales, gallinas, almendras, construcción de bancales, todo eso es una innovación fenicia. ¿Eso qué resultado tiene? Inmediatamente un crecimiento demográfico importante, una colonización del campo, una roturación de terrenos para albergar al aumento demográfico. Es una vieja historia que la humanidad ha repetido sistemáticamente durante milenios. No ocupa la zona más alta y en realidad desde la costa, digamos, es difícil de identificar. Cuando ya conoces el relieve, y supongo que en época antigua que tendría las casas con digamos, los fuegos y demás, pero en realidad es un poco una ciudad oculta, ¿no? Frente a los asentamientos fenicios, a pie de playa, la población indígena lejos de la costa habitaba ciudades bien protegidas. Verdaderos fortines desde donde vigilar el territorio. Cuando nosotros empezamos a excavar, lo que detectamos es, primero, ¿por qué Peña Negra ahí? Pues no está controlando la vía norte-sur, está controlando la vía que va desde la costa hacia el interior. Bueno, y después toda esa laguna interior, que es el Hondo, que realmente es un espacio navegable, con lo cual, claro, es un puerto magnífico guardamar, porque sería dentro ya de esa gran laguna, y después las conexiones con los grupos se harían con barcos de poco calado, digamos, con lo cual Peña Negra realmente no estaría a 20 y tantos kilómetros de línea recta, sino estaría a menos de 5 kilómetros de ese espacio donde estarían llegando muchas veces las mercancías, ¿no? Frente a los peligros del mar, los navegantes siempre se encomendaban a diosas como Isis y Astarte. A ellas les dedicaban templos en cada uno de sus puertos, en los que se hacían ruegos antes de viajar y se agradecía el haber completado con éxito la travesía. De entre todos sus puertos, uno abierto al Atlántico iba a brillar especialmente en el comercio tartésico. Desde este estuario saldría la mítica plata que daría fama a tartesos por todo el Mediterráneo. Huelva iba a generar su propia leyenda. Bueno, los puertos eran el Internet de la época. Hacia los puertos llegaba todo y de los puertos salía todo. Y lo exótico que eso debería ser para los pueblos orientales, atravesar las míticas columnas de Hércules y llegar a un lugar ciertamente fascinante, que no creo que defraudase. Las fuentes griegas dicen que hasta el siglo VI era un emporio, un emporio desconocido. Claro, desconocido para el mundo griego. El mundo fenicio, claro que lo conocía. Los comerciantes que llegaban a Huelva yo creo que debían quedar fascinados por ese comercio, por la plata, incluso por las relaciones con los indígenas. No quiero entrar ya en Argantonio ni esta historia, no quiero entrar en eso, ¿no? Pero es evidente que había una sociedad regia, organizada, del boca a boca funcionó en todo el Mediterráneo. Hay un elemento fundamental en el mundo tartésico
¿Qué es lo que hace que los fenicios vengan? Que básicamente es el metal, es decir, la plata. ¿Por qué? Porque la plata es valor de cambio. No es un descubrimiento de la nada, es un descubrimiento porque hay noticia de que aquí hay todo aquello y que parece que hay en abundancia. Oye, que vas por allí y lo recoges. El oro, vamos, te lo trae el río. A los pies te lo pone y las pepitas. Si estamos hablando de llegada de Fenicia a principios del 10 y de griego en el sexto y turetano en el quinto, estamos hablando de casi 500 años. Esa evolución yo creo que es lo realmente fascinante, sin olvidar que no son los fenicios los primeros que llegan. Que antes ha habido sardo, corso, chipriota, pero desde luego sería algo absolutamente fascinante ese encuentro entre orientales, autóctonos y orientales de segunda generación que llevará mucho tiempo. Entonces creo que todas esas componentes son las que tenemos que tener en cuenta. El debate no está cerrado, en definitiva, ¿no? De entre los emporios que jalonaron el territorio minero de Tartesos, una joya ha llegado hasta nosotros. Tejada la Vieja, la única ciudad tartésica que se nos ofrece completa. Tejada la Vieja es el paradigma de una ciudad tartésica, porque tiene una presencia previa y después tiene una fundación de lo que es el núcleo amurallado completamente oriental. O sea, es el paradigma de cómo esa población oriental entra en contacto con el mundo indígena y forman una cosa totalmente nueva, que es el mundo tartésico. Se trata de uno de los yacimientos más relevantes en la protohistoria de la península ibérica, con una monumentalidad excepcional y con un potencial que bueno, queda fuera de toda duda. Hay excavado una hectárea y estamos hablando de una ciudad que tiene 10, es decir, un 10% de sus últimos 100 años de vida. Queda mucho. Tejada la Vieja estaría a mitad de camino entre dos salidas clave. Por una parte hacia el Mediterráneo y por otra parte hacia el Atlántico. El núcleo redistribuidor de esos minerales que vienen de la faja pirítica ibérica, pero además de todos los yacimientos mineros que tiene alrededor Tejada, que son muchos. Al pie de Sierra Morena, la ruta de los metales revela un hallazgo inesperado. 3 estelas, piezas de un tiempo anterior a Tartesos, han sorprendido al equipo que excava una necrópolis prehistórica. Es un yacimiento arqueológico increíble. Esto marca un antes y un después, porque verdaderamente es la primera vez que se encuentran 3 estelas decoradas, una de ellas de guerrero claramente y 2 posiblemente diademadas, en un yacimiento arqueológico. Además, 2 de ellas han aparecido estratificadas, se han aparecido en contexto, ¿no? Por primera vez ahora tenemos una demostración clarísima y bien documentada del contexto y del emplazamiento de estos monumentos. Pues mira, en general está en bastante buen estado de conservación. Lo único que, bueno, por ahí parece que tiene... Sí, alguna pérdida de una parte superior, se ha desprendido como en laca. Ya, una espada aquí. Y aquí tenemos esa la se ve espada. súper clara. El pomo perfecto hacia arriba. Está perfecta. La imagen de poderosos guerreros con objetos de prestigio y sus mejores armas es recurrente en unas estelas cuyo significado es aún discutido.
No solo existieron guerreros reales, ¿no? Personas que estaban involucradas en combate, sino también estaba el arquetipo del guerrero, ¿no? Era un ideal que circulaba y lo adoptaban en la periferia de lo que luego será Tartesos, ¿no? En el caso de las diademadas, tuvimos pues, una región en la península ibérica donde quizá tuvimos jefaturas femeninas. Existe esa hipótesis, ¿no? Ese periodo difuso entre la prehistoria y Tartesos lo pueblan aún demasiadas sombras. De las casi 200 estelas descubiertas en la península ibérica, la mayoría están depositadas en el Museo Arqueológico Nacional a disposición de los investigadores empeñados en desentrañar sus secretos. Lo que es realmente interesante es que la iconografía de las estelas, entre otras cosas, nos muestra pues, que eran comunidades que están absorbiendo, ¿no? y reinterpretando ideas que están circulando en toda Europa y en el Mediterráneo, ¿no? Entonces ellos se apropian de estas ideas, las mezclan, ¿no? y las reinterpretan dentro de sus marcos tradicionales. O sea, las estelas aparecen dispersas por prácticamente todo el occidente peninsular. Era como un corredor de comunicación, ¿no? Entre lo que es el centro de la península ibérica y la periferia costera, pero luego además conectaba muy bien, ¿no? el noroeste de la península ibérica con zonas del sur. Esa es la formación de Tartesos en realidad, ¿no? Que el mundo de las estelas es parte del germen de Tartesos. En su momento de mayor esplendor, Tartesos sufrió un colapso. Pudo ser un fenómeno natural, una gran ola que barrió puertos y ciudades. Y así, de Huelva y el Guadalquivir, su centro se movió al Alto Guadiana. Es lo que se ha dado en llamar el tsunami tartésico. A mí ese asunto me fascina mucho. El tsunami debió ser potente. Sería una gran ola con un temblor que la gente sentiría casi como el fin del mundo que está llegando en ese momento. Se produce en el siglo VI una gran crisis donde Tartesos no desaparece, pero sí decae, ¿no? Quién sabe, muchas veces hay crisis que se perciben en lo material y, sin embargo, la cultura o la identidad continúan. Empieza una nueva etapa histórica cuyos los últimos restos de esa colonización orientalizante son los palacios de Cancho Roano, seguramente del Turuñuelo, etc. Bueno, Cancho Roano, como todos los edificios del Guadiana, es un túmulo artificial, era un túmulo artificial. Encima del túmulo había encinas, con lo cual pasaba absolutamente desapercibido en el paisaje, ¿no? Dio la casualidad de que uno de los dueños, cuando se dividieron las fincas, bueno, pues quiso hacer un aljibe y al hacer el aljibe se encontró ánforas, muchas cenizas, no sabía lo que era aquello. Se asustó un poco, ¿no? Y bueno, pues un maestro del pueblo que lo vio paró la obra y llamaron a la gente del Museo de Badajoz y bueno, ya empezó toda la excavación. Una forma de preservar los edificios sagrados era creando un túmulo. Ocultos bajo esos cabezos, templos y palacios han viajado a través del tiempo para regalarnos una visión del mundo tartésico. En Extremadura ya se habían excavado hitos tartésicos de importancia como la necrópolis de Medellín, un enclave que ha tenido continuidad a través del tiempo y que ofreció algunas de las primeras claves sobre Tartesos cuando su propia existencia era aún muy discutida. Medellín debía ser una de las 2 o 3 y probablemente la más importante ciudad de toda la zona de Las Vegas del Guadiana.
Hay que pensar que estamos ante los palacios de dinastas locales que controlaban desde el territorio las ciudades. Sabemos que si hasta el siglo VI a.C. todo el comercio se hacía en un eje norte-sur, a partir de la crisis de Tartesos y del nacimiento, ¿no?, del surgimiento del Guadiana, ese eje cambia, ¿no?, y ahora se hace oeste-este. Bajo otro túmulo, muy cerca de Medellín, ha emergido un nuevo palacio. Desde que empezó su excavación hace una década, el Turuñuelo no ha dejado de sorprender y aún se espera que lo haga. Un templo de esta dimensión y riqueza en medio de una gran vega desierta es lo más parecido a una catedral tartésica. Un territorio como el Valle Medio del Guadiana, que apenas tenía ocupación durante el Bronce final, de repente, a partir del siglo VI, inaugura un nuevo sistema de poblamiento y, bueno, pues un auge demográfico da como resultado la aparición de pequeños enclaves tipo aldea o granja, un sistema que además debió funcionar bastante bien, porque desde que se inaugura a principios o mediados del siglo VI hasta que desaparece a finales del siglo V, lo único que hace es crecer. Se sabía que había algún yacimiento, lo que no se sabía era de qué época era ese yacimiento, no se sabía si había debajo un dolmen o había una villa romana, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que no se hizo un primer sondeo, que nos dieron permiso en el año 14, ¿no?, en el 2014, para hacer un sondeo, no vimos que se trataba ya de un edificio de época protohistórica. Aunque Canchorroano ocupaba, digamos, la cumbre de esa monumentalidad hasta hace algunos años, era el yacimiento de tierra mejor conservado de la península ibérica, bueno, ahora Casas del Turuñuelo le ha ganado un poco el terreno, entre otras razones porque es muchísimo más monumental. Claro, cuando iniciamos las excavaciones del patio y documentamos la escalera, nos dimos cuenta que es que llevábamos 3 años trabajando en una planta superior. Tenemos estos zócalos de cuarcitas que sostienen estos grandes alzados de adobe y luego abajo los propios cimientos del edificio. Pero claro, ¿cómo íbamos a saber al principio que nos enfrentábamos a un edificio que conservaba 2 plantas? Rellenar y ocultar un edificio de esta magnitud no es algo que uno haga en una mañana. No se levanta el que gobierna de turno y dice vamos a rellenar el edificio que vienen a invadirnos y hay que dejarlo todo oculto. No, es completamente imposible. Aparte de que el edificio tiene un proceso ritual que se inicia con la celebración del banquete, con el sacrificio de los animales, se rellena el edificio al mismo tiempo que se incendia y finalmente se sella. Es decir, necesita de una planificación y sobre todo necesita del trabajo de la comunidad. Casi todos los edificios monumentales o las grandes construcciones que hay vinculadas a Tartesos siempre se han identificado con santuarios. En la antigüedad el santuario tiene muchas más funcionalidades, entre ellas, por ejemplo, es un lugar donde se hace política muchas veces y donde se comercia. Los templos tienen un papel mucho más allá del lugar de culto. Es un lugar de diplomacia, es un lugar de intercambio, es un lugar de ciencia, como diría el profesor Escacena, es I más D más I. Entonces les decimos a los dioses que les echamos una plegaria para que estén presentes en el acto del intercambio. Entonces el mercado es pura religión, es pura ritualidad. Y hasta que no hemos comprendido que el sistema funciona así, ¡ay, qué curioso! Pero esto que es templo, es palacio, es todo. Es 3 en 1.
Cuando uno se asoma al exterior del edificio de Casa del Truñuelo, lo que ve no tiene absolutamente nada que ver con lo que hubo, ¿no?, cuando el edificio estuvo en funcionamiento. Eso nos lo marca, por ejemplo, el estudio de los carbones y del polen, ¿no?, que nos hablan de la existencia de un gran bosque de pino y de una zona de dehesa abierta con encinas que hoy en día tampoco vemos. Los ríos también han cambiado mucho más en esta zona, ¿no?, donde la construcción de los pantanos y las acequias se han encargado de dirigir, ¿no?, esos cursos de agua, y también es un elemento fundamental. La huella de Tarteso se pierde aquí y deja el aire cargado de enigmas. ¿Hasta dónde pudo extenderse el mundo tartésico? ¿Llegó a ser ese gran reino del que tanto se habló? La sombra de la colonización fenicia es alargada y llega hasta Badajoz, hasta Salamanca y puede que más allá. Es decir, es el resultado de un proceso colonial, como el que se produce en Alicante, como el que se produce en Lisboa. Claro, muchas veces entendemos Tartesos como un todo, ¿no? Y eso no es así, es que ni siquiera hoy es así. Así que en una época en la que no hay televisión ni radio ni se pueden comunicar entre ellos, cada uno se va diferenciando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y esto es lo que está cambiando ese panorama, ¿no? Es una cosa mucho más articulada de lo que pensábamos en un principio, que era vamos a buscar una ciudad, vamos a buscar un territorio concreto, ¿no? Sino que no, ya existe una estructura y eso es lo que ha cambiado la mentalidad de la investigación, ¿no? El siglo VI es un momento en el Mediterráneo de mucho cambio. Acaba el mundo arcaico y ya empieza el mundo clásico, por así decirlo, donde ya empiezan los proyectos hegemónicos. Cartago, Roma, empieza la conquista de Italia. No sabemos cómo ni por qué acaba el mundo tartésico, ni tenemos la certeza de que haya habido una migración, que haya habido un colapso demográfico. Aunque sabemos que lo que continúa, que es lo que denominamos mundo turdetano, los especialistas piensan que es la continuación de Tarteso, ¿no? Pero ya mucho más desdibujado, con una cultura más pobre, ¿no? No en todos los sitios se hunde la cultura tartésica, en otros sitios se transforma, y se transforma en algo tan floreciente como puede ser, por ejemplo, la cultura ibérica en este ambiente contestano de las provincias del sur de Valencia, Alicante y Murcia. Yo creo que había una sociedad con suficiente complejidad y para también tomar ventaja de esa interacción y desarrollar una cultura un poco diferente en ese momento, más mediterránea. Entonces, bueno, todavía se sabe bastante poco, pero a la vez se va sabiendo más. Más allá de las excavaciones, el trabajo continúa durante todo el año, puliendo lo que de ese pasado nos ha dado la tierra. Un puzzle silencioso de resultados inciertos que poco a poco recompone las claves del mundo tartésico. ¿Qué número es, Juanjo? 643. Para ver si está inventariada, pero el número de pieza. La 71. Vale. Aquí. Hemos pasado en apenas 30 años, como mucho 40, de no tener casi ninguna información de lo que es ese, entre comillas, periodo oscuro que consideramos de la protohistoria y especialmente de lo que es el mundo tartésico, a tener un exceso de información, a tener demasiados datos. Sobre todo en los últimos años, ¿no? Bueno, ha habido unos hallazgos arqueológicos impresionantes y luego, además, pues con la revolución científica que estamos experimentando, pues se está produciendo muchísima evidencia arqueológica de muy buena calidad.
Y eso está cambiando un tipo de arqueología que podemos hacer, ¿no? Ahora podemos hablar de muchas más cosas, ¿no? Y todo eso hace que esa cantidad de datos no hayamos sido capaces de digerirlo de una forma adecuada. Estamos en ese proceso de digestión y, por tanto, pues yo estoy viendo eso de una manera, como digo, un tanto casi abrupta, digamos. A falta de su propio relato, Tartessos sigue habitando un tiempo difuso. Sin sus propios narradores, parece una historia inventada o incluso ilegítima, como atrapada en el mito que tantos soñaron. Digamos, no forma parte de los grandes mitos nacionales. Los grandes mitos nacionales no potencian las sociedades cultivadas, las sociedades urbanas, las sociedades comerciales. Podríamos decir, no potencian el sur y el este. Bueno, esa es la gran frustración de la cultura tartésica, ¿no? Que se está desarrollando en paralelo con otras culturas del Mediterráneo, Grecia con la Etruria, etc. Y en el siglo VI, en la época de mayor esplendor, ¿no?, de esas culturas, pues Grecia entra en el mundo clásico, Etruria es cuando conocemos mejores tumbas, y sin embargo en Tartessos sufre una crisis, pero se frustra ese mundo clásico de Tartessos, ¿no?, que hubiera sido el desarrollo total de una cultura más del Mediterráneo. Basta con viajar a Turquía o viajar a Grecia para ver que nuestra escala es mucho más modesta, pero nos incorporamos a la historia. Y de hecho, eso va a acabar, como digo, resultando en lo que va a ser esa primera presencia romana. A Roma le va a ser mucho más fácil romanizar y proyectar su idea de Estado en un lugar donde ya está muy bien asentada la cultura urbana. Y cultura urbana no es solamente pensar en ciudades, es pensar en caminos, es pensar en infraestructuras, en puertos, en lugares ya perfectamente arreglados de lo que va a ser la circulación de mercancías, pero también de personas. Nos hemos fascinado durante décadas con el tesoro del carambolo y con los inicios de la colonización fenicia. Pero nos olvidamos que detrás del deslumbrante oro hay otra cosa, ¿no? El fenómeno urbano no termina cuando los fenicios se replegan, se hibridan, se diluyen. Ahí no acaba el fenómeno urbano. Ahí es cuando empieza la etapa dorada del fenómeno urbano. Tantos hallazgos recientes y, sin embargo, ¿queda tanto por descubrir? La joya de nuestra protohistoria nos ha de regalar aún muchas claves que a día de hoy permanecen ocultas. Por primera vez Tartessos se pone un poco de moda, ¿no? Se vuelve de interés y despierta el interés de la gente, y demos a todos esos interesados una definición correcta de qué es realmente Tartessos, ¿no? Y ya pues, desvincularse de todo ese mundo de la leyenda de Tartessos, ese país rico en plata, bueno, que tendrá, o sea, que también forma parte de su historia, ¿no? Todos los pueblos tienen que tener una leyenda, ¿no? Pero bueno, también tienen una realidad material y eso es lo que intentamos un poco entre todos construir. Lo que les sucediera a los habitantes de Tartessos dista muy poco de los menesteres de nuestro tiempo. Su brillo, sus crisis, su capacidad de fusión y encuentro y la fragilidad con que vivieron su esplendor. El contacto está ahí y la navegación y los encuentros, ¿no? Lo que ocurre en mundos como Tartessos es que hay unas fusiones de grupos distintos, conexiones de grupos distintos, que están de alguna manera prefigurando todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Están abriendo el mundo. El mundo que se abre ahí, que se empieza a abrir ahí, es un mundo que seguirá unido hasta hoy.